Diga esto, Now say this. este mensaje This message es para mí. is for me. Este mensaje This message, yo no lo dejo aquí. I will not leave it here. Repita eso. Repeat that. Este mensaje This message es para mí. is for me. Y este mensaje And this message yo no lo dejo aquí. will not stay here. Seguimos bajo la serie de la abundancia de Dios. We continue under the series, The Abundance of God. Y yo estoy un poco retrasado comparado con el culto, pero hoy vamos a hablar sobre el viviendo en la abundancia de la sabiduría de Dios. And I'm a little bit behind from Pastor Juan, who teaches it during the first services, but today we're going to be talking about living under the abundance of the wisdom of God. La escritura es, mantenga su Biblia listo. Get your Bibles ready. You're going to be flipping a lot. La escritura está llena The scripture is de filled muchos versículos que nos hablan sobre la sabiduría de Dios. of many verses that talk about the wisdom of God. Hay un libro, los caballeros este miércoles pasado estuvieron hablando mencionando a Proverbios. There's a specific book that the men's ministry was studying, the book of Proverbs. Y este es un libro que está lleno acerca de la sabiduría y habla mucho de la sabiduría. And this is one that is filled with wisdom and speaks of wisdom. Por ejemplo, For example, Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbs chapter 2, verse 6. Ahí encontramos y se nos dice el porqué de la importancia de la sabiduría. Here we see the importance of wisdom. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Pero si todavía no ha visto la importancia de la sabiduría, But if you still haven't seen the importance of wisdom, permítame darle este otro pasaje. let me give you this other passage. Está en Proverbios, It's in Proverbs. pero ahora en capítulo 4, versículo 7. But now in chapter 4, verse 7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. In all of your getting, get understanding. Si ven, muchos hacen al revés, So many do it reverse. o muchos hacen solo una cosa. Or many only do just one. Buscan posesiones, They look for positions. buscan riquezas, They look for riches. buscan las cosas de este mundo que satisface la carne They look for the things in this world that satisfy the flesh. y no se preocupan sobre la sabiduría. And they don't worry about wisdom. Proverbios capítulo 16, versículo 16, Proverbs 16:16 nos habla acerca del valor que tiene la sabiduría. talks about the value of wisdom. Para que veamos la importancia de él. Dice Proverbios 16, 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia más vale que la plata. How much better to get wisdom than gold, and to get understanding is to be chosen rather than silver. El apóstol Pablo, entendiendo esta verdad, The Apostle Paul, understanding this truth, escribiendo una carta a la iglesia en Éfeso, writing a letter to the church of en el Ephesus, capítulo 5, versículos 15 y 16, dice, mirad pues con inteligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ephesians 5:15 and 16. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Me pregunto cuántos cristianos andan caminando en la vida, I ask how many Christians are walking their lives, pero no andan caminando con inteligencia. but they do not walk in wisdom. Hay algo que también las escrituras nos enseña y es en el apóstol Santiago lo escribió en el capítulo 3. There's also another thing that is written in James chapter 3 verse En el 17. versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. James 3:17, but the wisdom that is from above is pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Ya voy a hablar un momento sobre voy a señalar algo más sobre este pasaje, pero permítame ir a otro. Now I'm going to talk a little bit more about that passage, but allow me to go to another.
Porque muchos de nosotros pensamos en obtener sabiduría nada más cuando estamos en problemas, Because many of us seek to obtain wisdom only when we're in problems, cuando hay una necesidad, when there's a need, cuando no sé qué hacer. when we don't know what to do. Pero en el libro de los Salmos, But in the book of Psalms, en el capítulo 90, versículo 12, in chapter 90, verse 12, nos dice cuándo es que se debe de usar la sabiduría. it tells us when we should use wisdom. Este pasaje dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Entonces la sabiduría no solo es para momentos difíciles. So wisdom is not just for difficult times. Nosotros debemos de andar cada día We should go each and every day viviendo sabiamente, living wisely, aplicando la sabiduría que Dios ofrece. applying the wisdom that God offers. Ahora, regresemos un momento a Santiago en el capítulo 3. Now let's flip back over to James in chapter 3. Les dije que iba a regresar y el versículo 3, comienzo en el versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Proverbios 3:13, perdón. In James chapter Santiago, 3. perdón, Santiago In James 3:13. chapter 3 verse 13 it Santiago. starts with, who is wise and understanding among you? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Entonces la sabiduría se muestra So wisdom is shown no solo por mis palabras, not just by my words, sino también por mi conducta, but also by my conduct, sino también por mis obras. but also by my works. Versículo 14 sigue diciendo, pero tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verse 14 says, but you have bitter envy and self-seeking in your hearts. Do not boast and lie against the truth. Y vea de que hay otra clase de sabiduría. And see that there's another type of wisdom. Porque esta sabiduría, versículo 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. And starting in verse 15, this wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Pero But la sabiduría que es de lo alto, the wisdom that is from above, dice primeramente es says first, pura, pure, después then pacífica, peaceable, amable, gentle, benigna, willing to yield, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Así es que entonces podemos ver que además de la sabiduría que viene de lo alto, So then we can see outside of the wisdom that comes from heaven, esa sabiduría que es la que Dios nos da, and that's the wisdom that God gives us. vemos que en el pasaje que leímos que hay otras tres clases de sabiduría. We see in the passage we just read there's three other types of La wisdom. primera The first es la terrenal. is earthly. La terrenal es tener la vista solo en esta vida. The earthly is to have your sight only on this life. La segunda Second es la animal. is animal. El animal tiene por objeto la gratificación de las pasiones y las propensaciones animales. The animal aims at the gratification of passions and animal propensities. Así es que el que tiene la sabiduría animal es nada más para autogratificación. So those who have animal wisdom are only looking for self-gratification. Y la tercera And the third es la diabólica. is demonic. Y esta diabólica es una sabiduría de inspiración satánica por medio de demonios. And the demonic is an inspiration that is satanic by demons, Mantenida en el alma por su influencia que reside en ellos. and that demonic wisdom is maintained in the soul for its resident influence in the interior. Vaya conmigo, por favor, Go with me, please, a Santiago capítulo 1. to James chapter 1. Hoy, como dije, voy a estar hablando acerca de la abundancia de la sabiduría, viviendo en la abundancia de la sabiduría de Dios. Today, as I told you, we're going to be talking about living in the abundance of the wisdom of God. Pero dentro de un momento le voy a dar un subtítulo. But in a moment, I'm going to give you a subtitle. Pero antes de entrar al subtítulo, quiero presentarles esto. But before we get to the subtitle, I want to present this to you. Durante toda la semana estaba
no luchando, sino meditando si les compartía esto o no a ustedes. Throughout this whole week, I have been struggling and debating whether or not I should share this with you. Porque no tengo tiempo para compartirlo. Because I never have enough time to give everything. Y no quiero abusar del tiempo. And I want to be respectful of the time. Pero y yo les dije, esta serie de mensajes de la abundancia son 12 mensajes resumidos, 14 mensajes resumidos en 6. And remember that the original series of the abundance of God is 14 messages, and we're going ahead and making it concise with only 6. Sé que este mensaje que yo le voy a predicar son 3 mensajes y se lo estoy tratando de predicar en uno solo. So this message is 3 in 1. Ooh, Trinity. Y yo iba a saltar eso, And I was going to go ahead and take this out, pero no puedo. but I can't. Porque he entendido que si usted, para entender muy bien nosotros la sabiduría y que Dios da sabiduría, For us to better understand wisdom and that God gives us la wisdom, sabiduría que viene de lo alto, the wisdom that comes from on high, tenemos que entender esto primero. we need to understand this first. Santiago 1:5. James 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Puedes dejar este versículo en la pantalla, por favor. You can go ahead and leave this on the screen, Lo please. que voy a compartir es la segunda introducción del mensaje. So right now we're going to go over the second introduction for this message. Quiero que se fije bien en el versículo que está en la pantalla, I want you to pay attention to the verse that is on the porque screen, voy a hacer énfasis en 4 palabras que están ahí. because I'm going to make an emphasis on 4 words that are there, the ones in yellow. La que están en amarillo es sí, It's yes, falta, and if, sabiduría, lacks, pídala. wisdom, and ask. Y la razón por la cual quiero hacer un poquito de énfasis en esto, And the reason why I want to give a little bit of emphasis que on these cuando words estaba estudiando en el original este versículo, is that when I was studying in the original, hay algo que tenemos que entender esto para poder captar en relación a la sabiduría que Dios ofrece. when I was studying in the original Greek, there's something that we need to capture so that we can fully understand. La primera palabra dice sí. The first word is if. Esto presupone que hay momentos en los que usted y yo necesitamos una respuesta de parte de Dios. The word if assumes that there are times where you need an answer from God. La palabra falta. Now the word lack. La palabra falta proviene del griego leipo y describe una deficiencia. The word lack is a form of the Greek word leipo, and it describes a deficiency. Leipo llegó a representar lo siguiente: un déficit, insuficiencia o escasez. Leipo came to depict a deficit, insufficiency, shortage, or undersupply. Y al mirar esta palabra en el original, And when you look at this word in the original en el text, versículo donde el apóstol Santiago lo usa, in the verse where James uses it, entonces leipo significa leipo then means carecer, tener carencia, estar necesitado o estar escaso, tener poco, no tener suficiente o algo que existe en cantidad insuficiente. it is meant to be without, to have want of, to be in need of, to be lacking, to be short of, to be low on, to not have enough of, or something that exists in an insufficient amount. Entonces cuando el apóstol Santiago habla que necesitamos sabiduría, So when the Apostle James says that we need wisdom, lo que está en primer lugar tratando de enseñarnos es que nos hace falta la sabiduría. what he is first trying to show us is that we lack wisdom. Tenemos escasez. We have a insufficiency. Hay algunos que digan, pero si yo la tengo, pero tal vez muy insuficiente, tiene poquito. And perhaps many of you say, but I have wisdom and it's very short Y no la ha supply. estado renovando, no ha estado buscando sabiduría. And it's not been renewed. You haven't been seeking wisdom. Ahora, la palabra sabiduría en el pasaje que estamos viendo Now the word wisdom in this passage proviene del griego sopos. is from the Greek word sophos. Y esta palabra describe una visión o entendimiento
una visión o entendimiento que tiene que ver especial, que podría ser puesta en práctica en la vida real. Now, this word describes special insight or special understanding that could be worked out in real life practically. ¿Me puedes poner nuevamente la palabra? Keep that verse. Yeah. Sabiduría. Viene del griego So, sophos. wisdom comes from the Greek word sophos. Esa palabra sophos That word sophos indica que la indicates sabiduría que Dios da that the wisdom that God gives es una sabiduría que nos ayuda a vivir la vida práctica. is a wisdom that helps us to live life practically. Muchos nada más creemos que esa sabiduría que habla este pasaje es para lo espiritual. Many believe that the wisdom that God gives in this verse is only for the Y spiritual. es verdad, Dios da esa sabiduría para ponerlo en práctica en lo espiritual, pero también para nuestra vida diaria. And yes, it can be used in the spiritual as well, but it is also available for our practical lives. Esto nos lleva a una pregunta. Now, this brings us to a Entonces, question. ¿qué debemos de hacer What should we be doing para obtener esta visión especial que Sophos brinda? to go ahead and get this special understanding that Sophos gives us? Porque Sophos, la sabiduría, Because wisdom, or in Greek Sophos, es que nos revela, nos enseña algo que vemos que no lo habíamos visto antes. is what teaches us or reveals to us something that we see but we have not understood in the past. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Are you understanding what I'm trying to say? Usted de momento está confrontando algo en la vida All of a sudden you're confronting something in life y está ahí y usted dice, ay, pero no entiendo, ay, pero no sé. and they say, I don't understand it, I don't know. Puede ser un problema, cualquier A situación. problem or any situation, Y usted le pide a Dios and you ask God que le dé Sophos, le dé sabiduría. that He give you Sophos, wisdom, Y aunque usted ya lo ha estado viendo por un tiempo, and even though you've been seeing it for a al time, recibir la sabiduría que viene de lo alto, receiving the wisdom that comes from on high, nos da entonces Sophos, nos da una visión diferente a lo que estábamos mirando antes. when we receive that Sophos, we then have a brand new vision of the same thing that we were looking Y en at. el momento que entonces Dios nos da la sabiduría, And in the moment God gives us wisdom, entonces viene y decimos, oh, ya sé qué hacer. then we go, oh, I know what to do. ¿Por qué no lo había visto antes? Why didn't I see this before? Ahora entiendo, Señor. Now I understand, Lord. Entonces, ¿qué hacer para poder tener esta visión? So then what can we do to go ahead and gain this special Muy insight? sencillo. Very simple. La palabra dice que debemos pedir. The Bible says we should ask. Ahora, la palabra griega para pedir en este pasaje Now the Greek word for ask in this passage significa principalmente ser inflexible al solicitar y exigir ayuda para satisfacer necesidades tangibles como comida, vivienda, dinero, etc. The word means to be adamant in requesting and demanding assistance to meet tangible needs, such as food, shelter, money, and so forth. ¿Entendió lo que acabo de decir? Do you understand what I just finished saying? Porque si no lo he entendido, entonces ya Because if you didn't understand it, tengo then que comenzar de nuevo. we're Ir going to más have to start despacio. all over again. La palabra griega pedir dice es pedir o hacerlo y ser inflexible en nuestra solicitud. So the word of asking is for us to go ahead and express the idea that one can't possess a full expectation to receive what has been requested. Si Dios dice pide, If God says ask, ¿por qué paramos de pedir? why do we stop asking? Si Dios dice pide sabiduría, yo If te He la says doy. ask wisdom, I'll give it to you. ¿Por qué nos damos por vencido? Then why do we go ahead and be ¿Por surrendered? qué nos cansamos de pedir entonces? Why do we get tired of asking? Tal vez por esa es la razón la cual no recibimos esa sabiduría que viene de lo alto. Perhaps that's the reason why we don't receive the wisdom from heaven. Ahora le voy a dar una última palabra que encontramos ahí. Now, one last word that we find there, Y esta es muy importante. and this is the crux. Muchas veces lo leemos en el original y no le damos el valor. Many times we read it and glance over it and we don't give it value. Versículo 5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. And it says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. No sé si tenemos la palabra A, y hoy solo la letra A. The word of, La letra
A en español y S en inglés es. A. No. No. Of. Of. En inglés of. En español es A, la palabra A. No estamos traduciendo literalmente, estoy hablando del original. We're talking about the original Greek. La palabra, ahí está la palabra of. Thank you. The word of. Es para en griego. In Greek, the word is para. La palabra A, si me ponen la anterior, A, cuando dice pídala a, When it says ask of, es para. it is para. Ahora esa pequeña letra A Now, this small word of tiene un significado valioso has a great importance. y importante que usted y yo la entendamos. And it is something that we should understand. Porque si no la entendemos, Because if we don't understand it, no vamos a recibir la sabiduría de parte then de we're Dios. not going to receive wisdom on high. A en el griego es para, que significa cerca, lado a lado o junto a él. The word of in Greek is para, which means close, side by side, or alongside. ¿Qué quiso decir, pastor? So what are you trying to say, Pastor? Bueno, permítame leer el pasaje. Let me go ahead and read the verse. Dice, si alguno tiene usted falta de sabiduría, pídala a Dios. And it says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Pídala a Dios. Ask of God. Ahora, para que Dios te la dé, como Now, for God to give it to you, decir que pídala, el a significa estar al lado. the of means to be alongside. Eso significa entonces de que nosotros That signifies then that debemos we de andar al lado de Dios. should be side by side with God. Si Dios se queda If God stays y yo me vengo aquí caminando lejos de Dios, and I go outside walking far from yo le Him, puedo pedir toda la sabiduría que yo necesite, I can ask all the wisdom that I need. pero como no estoy caminando al lado, But since I am not at His side, y esa palabra dice en el original de que significa que Dios me va a dar la sabiduría porque estoy caminando al lado, and the word says that I will receive wisdom because I am side by side, ahora yo me puedo acercar, now I can draw pero no close, estoy caminando al lado, but I'm not walking next to Him. porque la sabiduría Because wisdom que es de Dios es la que viene de lo alto. of God is what comes from on high. Si yo estoy rodeado de mi familia, If I'm surrounded with my si estoy family, rodeado de mis amistades, if I'm surrounded by my friends, si estoy fuera de la iglesia, if I'm outside of church, yo y estoy caminando lejos de Dios, and I am walking far from God, entonces yo no estoy en comunión con Dios. then I'm not in communion with God. La sabiduría que Dios da y que viene de lo alto Wisdom that God gives that comes from on es high resultado de mi andar con Dios lado a lado. is a result of my side-by-side walk with God, Es resultado de mi comunión con Dios. is a result of my communion with God. Porque Dios no tiene responsabilidad de aquellos que no son sus hijos. Because God doesn't have a responsibility for those that are not His children. Dios no tiene responsabilidad de aquellos que están lejos. God doesn't have a responsibility for those that are far. Ahora en su gracia y misericordia, Now in His grace and mercy, si Él ofrece muchas cosas a nosotros, He offers several things to us. pero But aquellos que caminan lado a lado to those who walk side by son los que side alcanzarán la sabiduría. are those that will gain wisdom. Ya que le di esta introducción, permítame predicar en los siguientes minutos. Now that we went ahead and gave the introduction, in these next 16 minutes we're going to preach. Este es mi segundo subtítulo. This is my second Mi subtitle. Voy a predicarles sobre 5 garantías que Dios da o 5 promesas que Dios da en relación a la sabiduría. I'm going to talk to you about the 5 guarantees of God related to wisdom. La encontramos en el mismo versículo. We find it in the very same verse. Santiago capítulo 1, versículo 5. James chapter 1 verse 5. Primera, First, la primera garantía que Dios o la primera promesa que Dios da, dice, es que tenemos garantía que Dios nos va a dar. we have the guarantee that God gives. Repito, I repeat it. tenemos garantía We have the guarantee que Dios da.
that God gives. Yo no sé cuántos se I don't alegran know how de many eso. get excited about this. Come on now. Tenemos garantía We have a que guarantee Dios da. that God gives. No es algo que yo estoy diciendo, ay, yo no sé qué va a suceder. No, la Biblia dice que en relación a la sabiduría, Dios ha prometido que va a dar. It's not, gee, I wonder what's going to happen. No, it is the guarantee that God gives when we ask. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives. La palabra griega para dar This Greek word for giving es didomi is y didomi, significa, and it means me gusta mucho, significa yo doy. it means I give. Entonces es una cualidad de Dios en relación a la sabiduría. So it is a characteristic of God in relation to wisdom. En la expresión gramática nos enseña que Dios está compartiendo y dispuesto a darnos a nosotros. The grammatic expression in Greek means that he is not a random God, but one that gives freely. En la escritura griega, y disculpen que estoy yendo mucho en ese mensaje al griego, pero Pastor loves him some Greek, so you're going to have to excuse him. yo he aprendido tanto de este versículo But I have learned so much from this verse, que yo quiero que usted lo aprenda también. and I want to share it with you. Yo quiero que usted no ande como con ojos vendados. I want you to not have scales over your eyes. Que usted vea algo y diga, pero ¿qué hago? No sé, no That you see entiendo. something and say, I don't know, I don't understand. Que la sabiduría que Él da That the wisdom he nos gives ayude a vivir nuestra vida en victoria cada momento. helps us to live our lives in victory for each Nos moment. ayude a decir las cosas correctas. Help us to say the correct things. Nos ayude a pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Helps us to think according to the thoughts of God. Thou didontus Deo Tau didontus Deo significa el Dios dador. means the giving God. Entonces cuando dice Santiago, pídala que Dios te va a dar, So when James says the God who gives, está diciendo, Él es generoso para darnos. means he is generous to give. Y esta es la primera promesa que encontramos en ese versículo. And that's the first guarantee that we find in this La verse. segunda garantía que encontramos The second guarantee that we find es que Dios garantiza is that God que guarantees dará su sabiduría a todos los hombres. that he gives wisdom to all. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Eso no solo, la sabiduría que Dios ha prometido, no solo es para el pastor. The wisdom that God gives isn't just for pastor. Y si hay alguien que ha estado pensando así por mucho tiempo, yo reprendo ese pensamiento malo en el nombre de And if Jesús. there's ahora. someone who's been thinking that way, I rebuke that bad thought in the name of Jesus. Yo no tengo un acceso especial para con Dios, I ¿verdad? don't have a special access to God. Usted puede tener el mismo acceso que yo tengo, You can have the same access that I have. porque Dios ha prometido Because God has que promised dar su sabiduría a todos los hombres que le pidan. to give his wisdom to all who ask. Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. If any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to all. Y cuando hablamos de hombre, cuando el pasaje habla de hombre, está hablando de todo ser humano. And when we're talking about all, we mean every single human, not just man. En muchos pasajes de las escrituras se nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Many scriptures in the Bible show that he is not favorites to anyone. Si es que yo no soy el hijo favorito de Dios para que me den una descripción, una visión diferente, especial. So I am not God's favorite where he gives me a special insight or vision. Porque eso es el significado de la sabiduría. Because that is the significance of wisdom. Tener una visión, un acceso, una comprensión diferente, To have a vision and access or a comprehension that is different especial, or special, de acuerdo a lo que usted está mirando y que por lo cual está poniendo en práctica la sabiduría. according to what you're seeing and what you're putting into practice for wisdom. Pero usted, But you, usted, you, usted, you, desde el más pequeño from the hasta smallest el más grande, to the biggest. del que comienza hoy en los caminos de Dios, for the one who starts today in the como walk aquel of que God, lleva años en los caminos del Señor, to those who have been walking for years with como God, aquel que es un líder en la iglesia, to the leader
como también nosotros que usted que no tiene una función en la iglesia. As well as those who just come and remember. Lo que se necesita para tener esta revelación, esta sabiduría de Dios, What you need to have this revelation and this wisdom of es God pedirla, is to ask, es entender que la da a todos. understand that He gives to all, Pero recuerde que debe de cumplir con la condición. but as long as you fulfill the condition. ¿Y cuál es la condición? And what is the Que condition? yo camine lado a lado con That I walk Dios. side by Que side yo with God. tenga comunión con Dios. That I have communion Y with God. entonces me garantiza que me va a dar de la That He will sabiduría. guarantee that give me wisdom. Dios entonces ha garantizado So God hasn't guaranteed de que Él dará sabiduría a todos. that He will give wisdom to all. Tercera garantía mientras pasan los músicos. Third guarantee while the musicians come up. Dios garantiza God que guarantees Dios dará sabiduría a todos los hombres abundantemente. that He will give wisdom to all abundantly. Si usted tiene su Biblia abierta If you have your Bibles open, en Santiago 1:5, James 1:5. estamos viendo la segunda parte del versículo. We're now on the second part of the verse. Primero dijimos que Dios da. First, we said that God gives. Dios da a todos los hombres. He gives to all. Y ahora nos enseña que da abundante. Now we see that He gives abundantly or liberally. La palabra griega para abundante es haplos. The Greek word for liberally or abundantly is ¿Y haplos. sabe qué significa eso? And do you know what this means? Dice, denota algo que es numeroso, cuantioso. Something that is numerous or large. Es algo que representa a alguien que da copiosamente, It means someone who gives copiously, abundantemente, abundantly, extravagantemente, extravagantly, generosamente, generously, liberalmente, liberally, o con abundancia. or with abundance. Todo esto para enseñarnos All of this to teach que us Dios quiere darnos that God wants to give us sabiduría wisdom a todos nosotros to all of us si le pedimos if we ask abundantemente, abundantly, copiosamente, copiously, extravagantemente, extravagantly, generosamente, generously, liberalmente, liberally, en abundancia. and with abundance. Dios no nos va a dar de la sabiduría a gotas. God will give us wisdom. La persona que recibe esta sabiduría The person that receives this wisdom es bendecida. is blessed. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque esta misma palabra griega Because para, the same Greek word dice de que la persona que está dando says the person that's giving es una persona que tiene su mano abierta. is one that gives with an open hand. Entonces cuando Dios da sabiduría, So when God gives wisdom, la da con la mano abierta He gives it with His hand open, y no cerrada. and He never closes it. Él no nos muestra la sabiduría He does not show us wisdom y después la cierra diciendo, and then No, snatch no. it back and go. Él no nos dice, ok, coge. He does not say, go ahead, go Y ahead. cuando nosotros Go ahead. tratamos de ir a coger, And when you're about to take it, He snatches él la His hand cerramos. away. No. That's not God. Dios no juega con esas cosas. God doesn't do that kind of thing. También nos enseña que Dios no es un Dios tacaño. It also means that God is not a stingy God. Dios es un Dios dadivoso. God is one who gives with Él joy. se complace en dar para sus hijos He enjoys giving to His children si cumplimos su condición. if we fulfill His ¿Y cuál es conditions. la condición? And what's the condition? Que esté caminando con Dios lado a lado. That you be side by side walking with God. Cuarta garantía. Fourth guarantee. Dios garantiza que dará sabiduría a todos los hombres abundantemente y dice después, sin reproche. God guarantees that He will give wisdom to all abundantly without reproach. Esto nos enseña que Dios nunca se molestará o se enojará con nosotros cuando le pedimos. This means that God will never rebuke us or be angry with us when we ask Him for answers. Dios, cuando nosotros pedimos, dame sabiduría, Dios, Él nos va a decir, no, ya te la di la semana pasada, no te voy a dar una. When we say, Lord, please give us wisdom, He's not going to cross His arms and say, no, I gave it to you last week. Esto es mío. This is mine. No. No. Él no reprende cuando oye a sus hijos decir, dame sabiduría. He does not rebuke His children when He hears them say, Lord, please give me Él wisdom. no se enoja cuando escucha que sus hijos van delante de tu presencia para pedir, dame sabiduría. He does not get upset when He sees His children coming before His throne saying, please give me wisdom. Número 5. Number 5.
Dios garantiza que dará sabiduría a todos los hombres abundantemente y sin reproche le será dado. God guarantees that he will give wisdom to all abundantly without reproach. It will be given. No sé cuántos de ustedes I don't know how many of you se han fijado en el versículo have go ahead and notice in the verse y pareciera que hay una repetición, se repiten unas palabras. that it repeats a few words. Y es la palabra que tiene que ver con el dar. And it's the word that has to do with giving. Dice al principio dará sabiduría In the beginning it says he gives wisdom to all. y luego te diciendo, And then it finishes por saying, si acaso se nos olvidaba, in case you've forgotten, termina diciendo, it finishes saying, te daré sabiduría. it will be given to him. Esto es una promesa. This is a promise. Aunque no sepamos la respuesta ahora mismo Even though we may not know the answer right now, o la respuesta que estamos buscando, or the answer that you're looking for, Dios ha dicho he has said que Él te dará de su sabiduría. that it will be given of his wisdom. Yo quiero que reflexione por un momento. I want you to meditate and reflect for a moment. ¿Qué tanta sabiduría usted tiene? How much wisdom do you have? Y si usted dice, me hace falta, And if you're saying, I am in need, pues déjeme decirle que Dios no es responsable de su escasez de sabiduría. let me tell you, God is not responsible for your lack, Porque Él ya dejó en su palabra bien claro, because he already left in his word very clearly. si te hace falta, If you lack, yo doy I give a todos los hombres to everyone en abundancia. in abundance. Y si me pides, se te dará. And if you ask, it will be given. Sabiduría. Wisdom. Adquiere sabiduría. Busca sabiduría. Seek wisdom. Hay un hombre muy conocido en las Escrituras There's someone very well known in Scripture que nos enseña acerca de su conocimiento y de su sabiduría. that teaches us of his understanding and wisdom. Salomón. Solomon. Dios se le presentó a él. God presented himself to him Le dice, pídeme, ¿qué quieres? and said, ask me, what do you want? Dice, ayúdame a gobernar este pueblo. Ayúdame, quiero. He says, help me to govern and lead these people, your people. Te quiero a ti. Le estaba diciendo, quiero de ti. He said, he was basically saying, I want more of you. Dice, ¿por cuánto has pedido? And he says, because you have ¿Qué asked quieres de mí? of me, Te daré lo que no me has pedido. I will give you what you have not asked for.